Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a estar mostrando una máscara fotosensible de la marca Dogo. Es una pregunta muy recurrente en el canal: ¿qué máscara o careta comprar? ¿Qué me recomendás? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se regula? Hay mucha gente que no sabe esto. Yo ya, si bien tengo un video de regulación y ventajas y desventajas de una careta fotosensible o una máscara fotosensible en general, en este caso les vamos a estar mostrando en particular esta Dogo, gentileza de la marca Dogo, espectacular, muy linda. Así que bueno, empezamos a sacarla de la caja y les contamos bien cómo funciona y las particularidades que tiene. Bien, el modelo es DOG 17700, 6 meses de garantía, 2 sensores. Y ahora le vamos a mostrar todos los otros datos técnicos. Vamos a sacarla de la caja. Espectacular. Fíjense. Y acá está el manual, como siempre, que es lo primero que vamos a observar. Como siempre repito, con todas las herramientas, con todas las cosas que van a utilizar, primero leer y interpretar el manual. Bien, acá tenemos la mayoría de las características técnicas. La pantalla de 93 x 43 milímetros, protección ultravioleta hasta DIN 16, regulación de 9 a 13 DIN, tiempo de cambio a claro oscuro 1 en 25.000 segundos, muchísimo, temperatura de trabajo entre -5 y +55 grados, baterías y celdas solares. Acá hay una cosa muy importante, que tiene baterías cambiables. Ustedes saben que después se gasta la batería y bueno, por ahí tenemos que desechar la careta. En este caso tiene baterías reemplazables, lo que es una ventaja muy buena. Y también recomienda, tiene un interruptor para apagar el oscurecimiento cuando no use la máscara, así reducimos el consumo de la batería. Acá tenemos el talón de la garantía. Recuerden, garantía 6 meses. Así que bueno, como siempre les digo, miren bien el manual. En la Argentina tenemos esa mala costumbre de arrancar a usar las cosas sin usar el manual. Miren bien el manual y después empiecen a usar las cosas. Así que bueno, ahora vamos a mostrar más en detalle la máscara en sí. Bien, proseguimos con la máscara. Estéticamente es muy linda, liviana. Acá tenemos el control de oscurecimiento y fíjense. ¿Ven? Ahí tienen encendido o apagado para evitar gastar batería en vano si la dejamos prendida. O sea que terminamos de ocuparla y la apagamos. Primero que vamos a tener que hacer es retirar la protección de acrílico. Recuerden que tiene acrílico en la parte exterior y en la parte interior para proteger la pantalla en sí. O sea que eso también tienen que retirar los dos protectores que tiene. Vamos a hacer con cuidado, retirar la protección visual, que muchos sueldan con la protección puesta y me dicen no se ve nada la careta, pero bueno, se olvidan de retirar la protección. Por eso les digo, siempre parece un video que es una tontería y hay gente que no sabe. No hay que reírse de la gente que no sabe, porque todos en algún momento somos ignorantes. Bueno gente, una vez que retiramos las protecciones, queda espectacular, ya podemos empezar a usar la careta. Acá tenemos dos regulaciones, una que es la sensitividad de la careta al brillo, o sea, podemos ponerla más sensible y con un brillo tenue se va a activar, y el tiempo que tarda en volver a mostrarnos sin oscurecer. Como les decía, acá tienen el control. Yo siempre lo uso intermedio, se recuerdan que tiene entre 9 y 13, los uso entre un 10, un 11 de oscurecimiento. Bueno, acá tienen las regulaciones para que baje fácil o no. Y acá el arnés, presionando, agrandamos o achicamos el diámetro de la cabeza, y también tenemos regulación acá. Vamos a probarla. Es apta para MIG, TIG o electrodo. Y bueno, como ven, está muy completa. Me gusta mucho la careta Dogo en este caso. Bien, antes de soldar, yo lo que es la sensitividad la
regulo a la mitad casi, y el delay o el tiempo que tarda en volver a aclararse lo pongo al mínimo. Esos son los parámetros que uso yo, pero bueno, cada uno tiene su forma. Acá estamos apuntando al reflector a ver si logran ver cómo funciona el interruptor. Fíjense, ahí se oscureció, vamos oscureciendo más o vamos dándole menos. Y ahí está apagado. Perfecto. Bien, vamos a probar primero con MIG, a ver cómo funciona. Perfecto. Con MIG, anda espectacular. Bien, ahora vamos a probar con electrodo a ver cómo reacciona. Espectacular, muy bien. Por último, gente, como queremos darle un panorama completo, vamos a probar cómo responde a TIC. Recuerden que cuando van a soldar con TIC tienen que aumentar la sensitividad. Tampoco ponerla al máximo, porque estuve probando al máximo y hasta la luz la activa. Así que tienen que ir probando y viendo que no lo oscurezca la luz solamente. Ahí está. Bien. Bueno, gente, como conclusiones finales, la verdad que me gustó mucho, muy recomendable, muy buena relación precio-calidad, como les digo siempre, de esta máscara Dogo. Así que bueno, si tienen alguna otra duda, como siempre me la hacen por los comentarios. La voy a seguir usando, así que bueno, esto es lo que le quería compartir con ustedes, espero les sirva la info y como siempre ya saben, me pueden consultar, no hay ningún problema. Que tengan un buen fin de semana, nos vemos, gente. No te olvides, usa siempre todos los elementos de seguridad. Trabaja seguro.